Voy a compartir pantalla. Si visualizan ahí el libro, Sí, Sí, profe. listo. Hoy hablaremos sobre el Renacimiento y el humanismo. Pero antes que eso, necesito darles una clase corta. ¿Todos tienen entendidos cuáles son los números romanos? ¿Cómo se lee? Daniela, a mí. Alex, bueno, Aranda, como ya sabe, necesito que empieces a leer ahí, en el siglo. En los siglos XIV no, en los siglos XIV y XV surgió un movimiento muy especial, el humanismo, que va a ir de la mano del llamado Renacimiento. La gente tenía conciencia de que el mundo se hallaba en una época nueva, al tiempo que volvió a apreciar la literatura, la filosofía y el arte clásico greco-romanos. Y ahí sigue conocimientos. Conocimientos, principios éticos y capacidad de expresión escrita y hablada. Esto se lograba por la lectura y el comentario de autores antiguos, griegos y latinos, especialmente Cicerón y Virgilio, y la enseñanza de la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia. Sin embargo, el humanista era algo más que un maestro. Su preocupación por los problemas morales y políticos le llevaba a adoptar posiciones humanistas respecto de la política y la vida cotidiana, la religión y las fiestas, el cosmos y la autonomía, en el sentido de que nada de lo humano era ajeno. Ya. Hablaremos un poco sobre el Renacimiento y el humanismo, ¿ya? Fueron como una nueva aventura para las ideas, las artes y la cultura, como si el mundo estuviera renaciendo. El Renacimiento fue una época donde la gente empezó a interesarse mucho más por el arte, la ciencia, la literatura y el pensamiento, dejando atrás algunas ideas de la Edad Media. El humanismo, por otro lado, fue una forma de pensar que ponía a la persona humana en el centro de todo, resaltando su capacidad para pensar, aprender y crear. Entonces, si me pusieron atención, ¿qué diferencia, Daniela, tiene el Renacimiento y el humanismo? ¿Alguien tiene la respuesta? Montiel, a ver, el Renacimiento fue una época donde la gente empezó a interesarse mucho más por el arte, la literatura, el pensamiento y la ciencia. Por otro lado, el humanismo fue una forma de pensar que ponía a la persona humana en el centro de todo, resaltando su capacidad para pensar, aprender y crear. En un concepto más pequeño, el humanismo resalta la capacidad para pensar, aprender y crear. Ahora sí, Aranda, ¿qué diferencia tiene el Renacimiento con el humanismo? El Renacimiento se enfoca más en ¿cómo decirlo? Se enfoca más en como usted dijo, en el arte, todo lo que engloba lo que Correcto, sería correcto. literario. Y el humanismo se enfoca más en ¿cómo se llama? En las cualidades, que pone Aprender, en el centro del ser crear. humano.
Correcto. A ver, Montiel, si estuviste, si pusiste atención, ¿qué diferencia tiene el Renacimiento con el humanismo? Profe, este, Montiel es mi hermana y ella tiene un problema con el micrófono, así que en cualquier actividad en clase ella responderá mediante mi micrófono, ¿ok? Ya. El renacentismo, ¿verdad? No. Renacimiento y el humanismo. Puedes decir lo mismo que dijo tu compañera. La cuestión es que quiero que aprendan qué significado o qué diferencia tiene el Renacimiento con el humanismo. Habla sobre el arte y el otro sobre las cualidades del ser humano. Ya, correcto. Sigamos. El Renacimiento es como una nueva fiesta, digámoslo así. El Renacimiento es como una fiesta. Imagina que la gente estaba un poco cansada de la misma forma de pensar y hacer las cosas. Entonces apareció el Renacimiento. Era como una fiesta donde se volvía a descubrir las ideas y los conocimientos de la antigüedad griega y romana. ¿Qué creen que pasó? La gente comenzó a estudiar más, a pintar cuadros hermosos y a crear cosas increíbles. Hubo grandes artistas, científicos y escritores. ¿Por qué creen que es importante? Porque el Renacimiento trajo consigo muchas cosas nuevas y mejores y sentó las bases para el mundo que conocemos hoy en día. Alex, ¿por qué crees que es importante el Renacimiento? Alex, Daniela, ¿por qué crees que es Mm, importante el Renacimiento? Porque trajo consigo, El, a ver, sí, el Renacimiento es importante porque los cambios cambia la forma de ver el mundo mismo. correcto. Por eso es importante, porque ha cambiado y ha mejorado las cosas y por eso hoy en día el mundo es como hoy. Hablemos sobre el humanismo, qué es, qué hace y también por qué es importante. Y presten atención porque así mismo voy a preguntar, ¿qué es? A ver, digamos que es una idea que dice que las personas son importantes y que tienen el poder de pensar, aprender y hacer grandes cosas por sí mismos. El humanismo anima a las personas a confiar en sí mismas y ser curiosas y a querer saber más. Eso es lo que hace el humanismo. El humanismo anima a la persona a confiar en sí misma, a ser curiosa y a creer en saber más. ¿Por qué creen que es importante? Porque nos ayuda a pensar por nosotros mismos, a ser creativos y a construir un mundo mejor. Aranda, ¿por qué cree que es importante el humanismo? El humanismo es importante porque es lo que nos motiva a pensar por nosotros mismos, a ser creativos y tener criterio propio. Correcto. Por eso es importante el humanismo, porque nos ayuda a pensar por nosotros mismos. Entonces ya tienen entendido el concepto de por qué es importante el renacimiento y por qué es importante el humanismo. ¿Por qué era importante el renacimiento, Daniela? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué era importante el renacimiento?
Ya, Aranda. Miss, El Renacimiento es importante porque se enfoca más en las artes y en lo literario. Correcto, es importante porque ha mejorado y ha hecho cosas nuevas y hoy en día ya todo es diferente. Lo que yo entiendo, digamos, un concepto básico sobre el Renacimiento y el humanismo que fueron un gran impulso para la humanidad, donde las personas comenzaron a tener más interés en sí mismos, en el arte, en la ciencia y en el conocimiento. Entonces, como primera pregunta, ponen tarea en clase, la fecha de hoy, si tienen un cuaderno y un lápiz para anotar. Ya, correcto. Entonces ponen, ¿por qué es importante el Renacimiento y por qué es importante el humanismo? Entonces ustedes allá responden con sus propias palabras, su propio concepto. ¿Por qué es importante el Renacimiento y por qué es importante el humanismo? Me avisan cuando terminen de escribir, ¿ya? ¿Ya? Daniela, ¿ya? estoy anotando en el teléfono. Ok. Igual, más tardar se sube el video para que puedan ver, ¿ya? Entonces necesito que sigan con quién eran los humanistas y qué proponían. ¿Algún voluntario para leer? ¿Nadie? Entonces se llamaba humanistas a los profesores de lenguas y literatura, historia y arte, humanidades a los estudios de esta materia. Ahora bien, el humanismo sobrepasó el mundo académico y no solo fue protológico, literario, fisiológico y religioso, sino que se convirtió en modo pensar de vivir que giraba en torno a una idea principal. En el centro de en el centro de la universidad, en el centro del universo, este es el hombre, imagen de Dios, criatura invisible, más digna que todas las cosas de la tierra. A ver, disculparán. Entonces aquí creo que leímos mal y a la parte de acá. ¿Hasta dónde te quedaste, Daniela? Hasta más digna que todas las cosas de la tierra. Correcto. A ver, sigamos con humanistas italianas. ¿Algún voluntario? Alex. Profe Leo, Sí, en donde dice humanistas italianas y luego les doy un concepto sobre qué entendí yo, quiénes eran los humanistas y qué proponían.
y luego ustedes también me dan su concepto. Lo mismo con humanistas italianos, ¿ya? Así que Ya, presten atención a lo que va a decir su compañero. figuras representativas son Francesco Paterca en 1304 y 1374, quien estudió y estableció los textos auténticos de las obras de Virgilio, Tito, Livio, Cicerón y San Agustín, y Giovanni Bosaico en 1313 y en 1375. Tradujo el griego a Homero y Eurípides, ambos escribieron sus propias obras literarias. Profe, también lo bajó. Profe, todo hasta ahí, ¿no? El ya mencionado Bruni y el Flavio Biondo en 1392 y 1463 fueron los iniciadores de la historia gráfica moderna que se supera meras descripciones y anécdotas y busca una verdadera interpretación del pasado. Profe, ahí o más. Ya, disculparán. Si tienen lo que es el cuaderno y y la pluma en la mano.
Chicos, necesito que me respondan. Sí, Miss, yo lo estoy anotando en el teléfono. No, la cuestión es que les voy a poner ahorita una tarea y necesito que tengan el cuaderno y una pluma. Quiero que anoten lo que está aquí en el libro, ¿ya? ¿Quiénes eran los humanistas y qué proponían con su propio concepto? Y la siguiente, humanistas italianos con su propio concepto, ¿ya? Tienen 3 minutos para resolverlo, más o menos, de 3 a 4 minutos. ¿Quiénes eran los humanistas y qué proponían con su propio concepto? No necesito que saquen del libro. ¿Quiénes eran los humanistas y humanistas italianos? ¿Está claro? Sí, profe. Aranda, Daniela, Alex, Sí, Miss. Miss, bien, esta tarea dictada también se la sube en PDF a la plataforma. correcto, sí. Ok. Sí, ustedes saben que en sí son dos tareas, pero a mí me gusta subir solo una y la siguiente darle en clase. Entonces quiero que pongan como pregunta, ¿quiénes eran los humanistas y qué proponían? Y humanistas italianos. Ya, le resuelven ahorita y en 3 minutos me van dictando lo que han escrito ya.
No, que peleaba, pues, tenía 5. ¿Ya terminaron? 50.